Bueno, ya estamos nuevamente, gracias. Bettina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, buenas noches, gracias por la invitación. No, es un gusto que estés acá. De hecho, sea de paso, nos debes un asado. Sí. Bien. Sí. No lo quiero dejar públicamente expresado, ¿sí? Lo tenemos pendiente, es cuestión de que coordinemos a agenda de todo. Bueno. Un gusto volver a vernos. Hola, Analia, ¿cómo te va? Muy bien, Mario. ¿Sí? Muy bien. Bueno, me alegro. Ya estuvimos hablando un poquito de política, ¿no? Con Bettina. Sí. Antes de comenzar, así como por un introito, ¿no? Cosa que habitualmente no tenemos. ¿Qué ¿Cómo tal, te va, Pablo? Mario? Muy bien, muy bien. Bueno, Héctor. ¿Qué tal, Mario? Buenas ¿cómo noches. andamos? Bien. ¿Ustedes coinciden que tienen que ser candidatos o no? Tiene que pasar por las PASO primero. No sé si va a haber paso. Ajá. Ese es el tema. Paz. Claro, Por lo sé menos si va a no haber paso. obligatorias. Pero vamos a suponer que las haya, que vos crees que no las pasaría. Tiene que competir. Tiene que competir. Es bueno eso. Pero vos venís de una familia que compite permanentemente, por lo tanto no tenés problemas. Yo tengo un gran respeto por la actividad pública y muchas veces lo hablo con el grupo de jóvenes con los que trabajamos, ¿no? Tener vocación de servicio público, y creo que de alguna forma necesitamos volver a creer en la política, ¿no? En la política como actividad, como con lo que significa, ¿no? Que la política está para resolver los problemas. Y cuando he participado el año pasado lo hice con mucha responsabilidad y compromiso, convencida de que tenía que acompañar al presidente Macri. Así que, y para mí fue un honor poder hacerlo y fue una buena experiencia. Así que siempre, digamos, estoy viviendo este tema electoral y político con mucha responsabilidad. ¿Y cómo te ves dentro de un espectro político que no es el que precisamente tal vez vos mamaste, ¿no? No, yo quiero pensar que en definitiva mi participación tiene que ver con esta nueva etapa que en algún punto el presidente Macri ha fomentado, ¿no? Que es que un nuevo estilo también de hacer política, donde realmente queremos priorizar el diálogo, priorizar el entendernos más allá de las diferencias, y eso lo siento genuinamente, y en algún punto quiero representar eso porque lo estoy viviendo, lo vivo día a día, y cuando empiezo a recibir llamados me doy cuenta que somos muchos los que interpretamos que la Argentina necesita de eso, ¿no? De que también en el estilo de hacer política haya un cambio genuino, donde la prioridad sea trabajar juntos por la gente, porque realmente a mí me duele ver que habiendo tantos problemas, que los hay, los conocemos ya desde hace un tiempo, por ahí la discusión pasa por un tema personal, o de una familia, o de un tema privado, y me parece que todos como ciudadanos queremos otra cosa, ¿no? Discutamos políticas públicas, hechos concretos, la realidad, qué vamos a hacer, qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar, para revertir lo que nos duele, la exclusión que vemos, la pobreza. ¿Y qué crees que le dice la realidad en la forma que están gobernando? Al presidente, sí, al gobierno nacional, mire, yo creo que al presidente Macri le ha tocado tomar decisiones muy difíciles. Y por lo que lo conozco a él y su equipo, sé que duelen, son decisiones justamente delicadas, pero necesarias. Yo simplemente querría asegurar que estamos por el camino correcto. Yo confío en el presidente y mucho, y en su equipo, y creo que estamos en el camino correcto para esa Argentina con generación de empleo genuino, con desarrollo, con oportunidades para los más jóvenes, ¿no? Él tiene todo este proyecto con el tema de la ley del primer empleo para los jóvenes. Nos duele la realidad, pero también el presidente lo ha marcado en la campaña, y a partir de ahora que lo importante es hablar con la verdad. Y a mí me llena de orgullo tener un presidente que habla con la verdad y que no esconde los problemas bajo una alfombra y nos dice que no hay pobreza, o que Alemania tiene más pobres, ¿viste? O que no se habla de la inflación. Al revés, tenemos un presidente que se hace cargo, y al reconocer la realidad que nos duele y mucho, también asume un compromiso. A mí me llena de orgullo y confío mucho en él y en su equipo, y que estamos en un camino correcto. En estos momentos lo que nosotros podemos observar es que la política es un revoltijo, donde encontrás que están juntos aquellos que poco tiempo atrás seguramente ni se saludaban, o peor, se manifestaban absolutamente contradictorios uno con el otro. Ahora están todos juntos, están trabajando, pero la política no es eso, no es el amontonamiento, y mucho menos no es la confusión, porque siempre insisto en que no es lo mismo la respuesta que la política pueda dar desde un sector o de otro, no es lo mismo. Macri
desde qué lugar le está dando una respuesta a los problemas argentinos. Porque eso es muy importante. Venimos de una década, Urtubey decía, el realismo mágico, les decía ayer al auditorio del Consejo de Relaciones Internacionales. Veníamos del realismo mágico y pasamos a un neoliberalismo ortodoxo. Y esas referencias que quizás para la gente no tengan demasiado sentido, tienen un gran sentido. No es lo mismo desde qué punto te parás y das una respuesta. Aranguren tiene que resolver el tema tarifa. ¿Cómo lo hace? Y de la manera más salvaje que puede. Supongo que no es su intención. No sabe verlo de otra manera. Sí, yo creo que planteaste dos temas interesantes, Analia. Con el tema de esto de que están todos juntos y que no parezca una confusión, me parece que me gustaría comentar algo. Coincido 100% con vos, ¿no? De que no puede haber un pragmatismo tan cruel donde todo vale de un momento a otro, de un gobierno a otro, pero yo prefiero, en vez de empezar a generar juicios de valor porque una persona o un dirigente es capaz de tanto, de generar tanta confusión, prefiero entender, como creo que lo entendemos muchos, que la Argentina necesita de unión, ¿no? Y que tantos años de enfrentamiento nos hizo mucho mal, porque a la vista está que un país que crecía, que tenía tasas altas de crecimiento, todo nos ha dejado una situación social muy delicada, ¿no? Ustedes habrán leído el informe de UNICEF, donde el 30% de los niños son pobres, y en el no al 50%, ¿no? Y eso nos duele. Entonces, yo quiero ver como algo positivo el hecho de que cada vez más gobernadores e intendentes quieran que al presidente Macri le vaya bien. Aunque no compartan, aunque como vos bien decías antes decían barbaridades, me gusta ver que no están queriendo poner palos en la rueda, porque que al presidente Macri le vaya bien significa que a los más de 40 millones de argentinos nos va a ir bien. Entonces, creo que eso es algo positivo. Y después, yendo al tema de medidas y políticas que me planteabas, Analia, de los ministros y de este gobierno, yo creo que vuelvo a rescatar esto de hablar con la verdad. Digamos, tenemos un presidente que está dispuesto a tomar estas medidas que duelen, que son difíciles, sabiendo que es la senda correcta para un desarrollo. Nosotros, con años de que no se ha invertido en infraestructura social, productiva, en cuestiones de energía, el presidente podría haber mirado por un costado y decir las cosas lindas y seguir mintiendo, pero yo creo que justamente se lo votó y lo hemos votado y es presidente para que haga justamente lo contrario, para que nos trabajemos con la verdad para cambiar y para poder sacar a la Argentina adelante. La Argentina tiene un potencial enorme, es un país que va a salir adelante. De hecho, ya uno ve el entusiasmo que genera, el atractivo mismo en la región, a pesar de la crisis de Brasil, y cómo Argentina puede transmitir la seriedad que se merece. Y yo creo que no deberíamos de entrar en ese error de decir venimos de algo, vamos al neoliberalismo. Yo creo que esas etiquetas nos hicieron mucho mal y no creo que se apliquen ahora, porque el presidente ha tomado claras decisiones sociales a favor y pensando en quienes menos lo tienen. Lamentablemente el tema de la tarifa es un tema doloroso y delicado, pero era necesario hacerlo. Y por eso el gobierno está trabajando fuertemente con los gobiernos provinciales y municipales con el tema de la tarifa social, para llegar cada vez a más hogares que por su situación de vulnerabilidad necesitan entrar en la tarifa social. Pero, a ver, el tema de la tarifa social es un tema que lo estamos hablando todos los días, ¿no? Cuando vos escuchás una reunión como la de ayer, donde se reúnen gobernadores de la Patagonia, que en definitiva no era tan así, sino que había una reunión general de gobernadores, lamentablemente nuestro gobernador no estuvo presente, pero un gobierno nacional te dice, bueno, está bien, vamos a pactar en esto, vamos a ir a no más del 400%. La verdad que solamente escuchar eso te tiene que aterrar. O sea, si vos sos padre de familia, tenés 5 hijos, y tenés que darle alimentación, y te dicen que esta tarifa se va a ir a un 400% más, y tus ingresos no te alcanzan, indudablemente te va a traer una serie de privaciones que son inimaginables.
Entonces, muchos dicen que esto tiene que haber sido algo más gradual, o sea, un poco más, que no haya que estar ida y vuelta, o sea, primero aumentamos el 600, después bajamos hasta el 400, ese tipo de negociaciones. Yo creo que el presidente sabía que en la Argentina hay determinada cantidad de pobres, y para eso tenían que haber salido planes, pero también hay gente que estaba en el medio, y los planes para el medio, ¿cuáles son? Y lo sabíamos, y en la campaña se sabía el estado de la Argentina. Sí. Pero realmente cuando se ganó y todo, se vio que el destrozo había sido mucho mayor, ¿no? Realmente el destrozo en el Estado fue tremendo, y así como es tremendo esta suba de tarifas, todos también es gravísimo pensar que nuestro país hace 5 años no generaba empleo genuino. Eso genera la pobreza, eso genera la vulnerabilidad, que no había trabajo genuino. Entonces, el presidente tiene una obsesión con generar empleo de verdad, empleo genuino, de calidad, para lograr romper con esto que nos duele tanto, que son millones de argentinos en la informalidad. Entonces, la inflación y todo el tema tarifario y todo, es un tema que veníamos acumulando hace cuántos años y nos negaban la inflación. Está bien, pero Bettina, yo lo veo como proyecto, me parece fantástico. El tema es cuándo se llega a eso y cuánto demora en llegar a eso, ¿no? Y no es por una ansiedad que uno lo plantea, sino por necesidad de gente que no tiene dónde incorporarse al trabajo genuino. No es que se están abriendo fábricas donde vos decís, qué bárbaro, ya necesitamos gente. Pero se van a abrir, se van a abrir. Sí, pero mientras que se van a abrir, que son 1, 2, 3 años, ¿qué pasa en el medio? En el mientras tanto, nosotros tenemos la obligación de estar cerca de la gente. Pero lo que vemos es otra cosa, Bettina. En el mientras tanto vemos trabajo precario, como sucede con el primer empleo con McDonald's, por ejemplo, algo que por otra parte no sucede en ningún lugar del mundo. Es decir, sueldos devaluados e incluso parte de ese sueldo subsidiado por el Estado Nacional a una gigantesca multinacional. Sí, Pablo, pero vos lo sabés, que la precarización, la informalidad no es algo de ahora ni que se generó ahora. Vuelvo a decir lo mismo, tomemos conciencia, hace 5 años que este país no genera empleo. Salta tiene una de las tasas más altas de desempleo, de informalidad, y a quien más afecta a los jóvenes. Pero no desde ahora el presidente Macri es presidente, sino desde hace muchos años. Entonces, yo creo que también tenemos que, como argentinos, y en eso yo agradezco, porque nosotros vemos y sentimos el apoyo de los vecinos. Porque en el mientras tanto, hasta que lleguen estas inversiones, hasta que realmente se instalen fábricas, industrias, se genere un clima de inversión, que para eso está trabajando el presidente, para que se dé en el corto y mediano plazo, en el mientras tanto, nosotros reconocemos la situación delicada y nuestra obligación es estar cerca de la gente. Como Estado, estar cerca de la gente. Las oficinas en los barrios. Nosotros cerca de la gente, contándoles que tenemos distintas herramientas que hacen a fortalecer los proyectos de la economía social, capacitaciones. Se han tomado decisiones importantes de lo social, como se va a ampliar la asignación universal por hijo, porque hay 1,5 millones de niños que no están cubiertos. Y yo lo vi el otro día en Orán, una mamá que en la salida del hospital me acerqué a dialogar y tenía 2 nenitos sin documento y sin tener la asignación universal. O sea que hay muchísimo para hacer, para mejorar y para ampliar políticas sociales. Se va a ampliar los planes que ellas hacen y se va a mejorar, se va a brindar capacitación. Entonces nosotros entendemos que el camino no es fácil y el presidente Macri lo sabía en su campaña. Pero eso no significa que no haya responsabilidad y compromiso para transitar este camino, que es un camino hacia el desarrollo. Realmente tenemos que tener confianza y por eso uno valora cuando siente que los vecinos, a pesar de la delicada situación, creen en el presidente. Y nos piden que sigamos trabajando por esto, ¿no? Por un desarrollo genuino, por la verdad. Es muy lindo cuando uno sale y siente ese afecto y esa esperanzas reales, ¿no? Porque ahora, yo creo que todos nos dábamos cuenta, Mario, que esto era, era insostenible el modelo. Pero yo creo que como sociedad nos estamos debiendo debates de fondo. Porque ahora, lamentablemente, como siempre estamos metidos en las urgencias, no podemos ir a lo que genera las urgencias. Ayer me sorprendió cuando el senador Romero visita al intendente Sáenz y dice, porque acá hay que pensar en las grandes obras de infraestructura, por eso la posibilidad de, bueno, las obras hídricas para evitar inundaciones. Era volver 8 años en donde justamente ganó un modelo, de una propuesta que decía basta de las obras faraónicas,
vamos a las obras que necesita la gente. Agua, cloaca, cordón cuneta, pavimento. Hoy llegamos que no tenemos las obras faraónicas, como le llamaban. No sabemos si tenemos la pequeñita obra porque hay muchos problemas de energía, de agua, no se avanzó demasiado en cloaca, un montón de gente fuera del servicio de gas. Entonces, ¿dónde están las obras pequeñitas? Y seguimos sin energía para emprendimientos económicos. Seguimos sin darle al capital atractivos para invertir en Salta. No tenemos esa famosa competitividad que demanda Urtubey, que es producir en mejores condiciones que nuestros competidores. Ese debate, ¿cuándo? Seguimos cuidando de la asignación, la gratuidad. De hecho, coincido con vos y creo que no es un tema de que anunciar obras es volver atrás, es todo lo contrario, es mirar para adelante. No, sí, la dicotomía entre dos modelos. Claro, pero porque nunca se resolvió. Yo me salgo un poco de ese tema de dicotomía pensando en el vecino, ¿no? Que quizás no quiere entrar en un tema ideológico o de modelos o de rótulo. Insisto con esto porque el profesional, la mamá, el ama de casa, el vecino, quiere vivir mejor y tiene derecho a vivir mejor, no quiere discutir cosas abstractas. Y realmente yo celebro que así como el presidente tomó decisiones desde lo social en continuar y profundizar ciertos planes que son una contención a quienes menos tienen, él se animó a plantear para el NOA, con el Plan Belgrano, obras de infraestructura social y productivas que van a ser históricas en nuestro país, porque realmente en lo que tiene que ver con rutas, nosotros los vimos, ¿no? En Salta uno va manejando y ve los carteles de un fondo de acá, un fondo de allá, mucho anuncio, pero poca obra. 8 años y la ruta Orán-Pichanal sigue sin terminarse. Entonces, yo celebro tener un presidente que se anima a discutir desde lo pequeño, a animarse a pensar lo grande, porque esa es la forma de levantar a este país adelante. Y realmente Mauricio Macri va a invertir muchísimo y de hecho ya canceló el gobierno nacional deuda que tenía la provincia, la nación con provincia, en lo que hace a obra que se había realizado o empezado a realizar el año pasado, pero que nunca se pagó. Fueron millones de pesos que la nación tuvo que salir a saldar en distintas provincias para empezar a reactivar las obras, porque hace falta viviendas. Y el presidente tiene claro eso, y Salta tiene un déficit habitacional enorme, y por eso ha saldado millones y millones, justamente para que se empiece a reactivar. Esto toma tiempo, pero vuelvo a decir lo mismo, estamos en el camino correcto. El presidente tiene muy claro hacia dónde quiere sacar la Argentina, y es una Argentina de desarrollo. Vos sabés que si había alguien que se escuchaba que tenía claro cuál era el destino de este país, era el destino que planteaba Cristina, hasta hace 7 meses atrás. O sea, nosotros no podemos decirle a la gente que todo lo que dijo Cristina es mentira. O sea, yo creía que era toda mentira, pero la gente la seguía votando y seguía convencida de que ese era el proyecto. Nosotros personalizamos mucho. O sea, yo a vos te escuché hablar, y empezamos a hablar de la figura de Macri. Macri es Cambiemos, que no es precisamente un partido político, porque es un conglomerado de partidos que llega al poder, donde un presidente, o sea, convertimos siempre la figura de alguien en que es el importante, que no se puede equivocar. Entonces, Juan Manuel Urtubey acá también lo tenemos, o sea, tenemos personalismos tan fuertes que no nos hace ver el resto, porque para eso hace falta un equipo de trabajo para llegar a conformar a un país o a una provincia. Y yo creo que eso no está armado, y es por la carencia de partidos políticos, que es donde estamos apuntando nosotros hoy. O sea, nosotros en Salta hoy, si tenemos que decir, sí, ¿por qué partido político podría ir Betina Romero? Yo a vos no te conozco. Y yo agarro un cuadro así y digo, pará, el abuelo peronista, el padre peronista, 16 años gobernando la provincia, presidente del partido peronista. ¿Dónde está Betina Romero? Y vos decís, cerrar los ojos, el peronismo. Y no, vos sos una mujer que estás trabajando con Macri en Cambiemos. Esto no te estoy criticando esto. Lo que te digo, en qué condiciones hoy nosotros estamos totalmente que no sabemos quién hincha de Boca, de River, de San Lorenzo, ¿viste? Todo lo mismo. Macri y no es peronista. Macri es peronista. Ahora, si Macri es peronista, Cita a Perón, no puede hacer el desarrollo político que está haciendo, porque no es propio del peronismo. Eso es lo que vos marcabas recién cuando se lo decías a Betina. O sea, un peronista nunca hubiese hecho esto. Si está bien o está mal, no sé, pero nunca lo hubiese hecho. ¿Por qué? Por la defensa del más pobre, del que menos tiene, y Macri no representa eso. Macri representa al que más tiene
Alguien dijo, y un peronista lo dijo, termino el concepto, que es la primera vez que la Argentina está manejada por sus propios dueños. Yo creo que esos son prejuicios, ¿Sí? estigmas y mira, yo tengo una anécdota muy linda. En plena campaña íbamos en una caravana en Orán con el presidente Macri, en ese momento candidato, y un señor, José, divino, venía en su moto, ¿no? Toda destartalada la moto alrededor íbamos en una camioneta, y le gritaba, Macri, Macri, y le dice, todo bien que no vas a sacar los planes, ¿no? Porque se trabajó mucho en el miedo, que iba a sacar, que la gente se iba a quedar desprotegida. Dice, pero nosotros lo que queremos es trabajo digno, trabajo de verdad. Entonces yo creo que esos estigmas de que si te ocupás de quienes menos tienen, de los más pobres, es solo hablando de subsidios o de planes, todo me parece que nos hizo mucho daño. Y yo como peronista y como argentina, pero sobre todo como salteña y como profunda amante del NOA, a mí me duele que muchos que se llenaron la boca hablando de inclusión y de peronismo hayan gobernado con un doble discurso, ¿no? Porque digamos, creo que en definitiva no importa tanto lo que decís, sino lo que haces. Y yo no quiero personalizar con nadie, pero yo me guío por los resultados. Y dónde estaba el país a fines del 2015 y las provincias y cómo está cada vecino que hoy no está viviendo, ¿no? Y duele ver que nos hicieron obras de infraestructura habiendo millones en recursos, que se tomaron créditos y deudas y las obras no están. Y duele ver que se habló de tanta inclusión cuando, vuelvo a insistir, hay un 50% de niños en el NOA en situación de pobreza. Entonces, y duele ver cómo están los centros de salud y las escuelas. Y por eso yo creo que en este momento que tenemos una responsabilidad, tenemos que ponerle el cuerpo y estar y salir. Y yo me obligo a ir todas las semanas a un barrio y dialogar con la gente para mostrarles que queremos hacer las cosas bien. Que este gobierno que comenzó hace unos meses quiere hacer las cosas bien. Que no estamos para la cinta, la foto y para el discurso. Estamos para hechos concretos. Y eso es lo que el presidente Macri y su equipo transmiten y es lo que yo insisto que tenemos que confiar, es que estamos en un camino correcto. ¿Proponemos una pequeña pausa? ¿Sí? Volvemos en un minuto. Acá indudablemente que todo esto viene muy lindo, viene muy tranquilo, pero acá hay una realidad, ¿no? El año que viene tenemos elecciones. ¿Y ustedes qué suponen que puede llegar a ser Bettina Romero en las próximas elecciones? Yo sé, alguien me va a decir, no, pero está haciendo futurología, y yo te digo, no, estamos haciendo un trabajo. O sea, porque los políticos también trabajan en función de los tiempos. O sea, en este momento no hay elecciones, pero tampoco se pueden presentar 3 días antes y decir yo quiero ser candidata a algo, porque así después salen las cosas. ¿Estás trabajando en alguna candidatura o vas a trabajar en alguna candidatura para la Diputación Nacional? Te voy a contestar algo que no querés que te conteste, pero sí. es la verdad, no estoy trabajando para ninguna candidatura, estoy trabajando en el día a día en esta gestión que me toca de estar cerca de la gente. Sinceramente me parece muy prematuro hablar de elecciones y yo entiendo lo que vos decís, que los tiempos son cortos y que después empieza la vorágine de las elecciones, pero yo, como creo que la mayoría de los ciudadanos estamos felices de que este no sea un año electoral, que sea un año donde empecemos a mostrar que podemos trabajar juntos, nación, provincia y municipios, buscando soluciones. Así que, aunque no me creas, estoy 100% abocada en eso, Mario. No, me parece que es prematuro, aunque entiendo que también es de ser como grupos responsables, planificar y fijar objetivos. Está bien, pero hace 6 meses atrás vos no estabas trabajando en nada y sin embargo fuiste candidata. Yo no estaba trabajando activamente como candidata, sí, bueno, pero claro, o sea, fuiste candidata. Pero nos dimos cuenta que sumaba y que teníamos que sumar para que el presidente Macri sea presidente y acompañar en el... Y ahora va a hacer falta sí, de que... hecho las elecciones próximas van a ser sumamente importantes, son elecciones en medio término, importantes a nivel local y a nivel nacional. El presidente necesita mejorar su situación en las cámaras, pero desde lo personal vuelvo a decirte lo mismo, Mario. Yo vivo la política y la viví siempre desde un lugar de trabajo y de hacer. El otro día justo un ministro me preguntaba, ¿y vos querés ser tal cargo? Me nombraba. Y yo le decía, yo no me muevo ni trabajo pensando en un cargo específico, sino pensando en todo lo que puedo generar en este proceso. ¿Un ministro de Salta o de la Nación? Un ministro, lo ponemos así. De la Iglesia Ortodoxa. ¿Fue la de la corte? ¿Fue la Rosada o el Gran Burr? No, lo que yo quiero mostrar es que yo entiendo que muchos
hacen política pensando qué cargos y se mueven y los obsesiona un cargo. Yo sinceramente a mí me obsesiona buscar soluciones, poder articular. Entonces lo que tenemos acá no es una legisladora, lo que tenemos acá es una gobernadora, porque la gestión, el hacer, el de reconocer situaciones y darle la solución práctica a esa situación es propio del Ejecutivo. El legislador transita otros caminos, es discutir los marcos generales y trabajar políticamente, que es una tarea muy distinta de la gestión. Entonces es posible que estemos construyendo una gobernadora para el 2019 y no alguien que va a participar en el 2017 en una candidatura legislativa. Como dicen los chicos, ¿no? Bien ahí. Bien ahí. Mira, yo me encuentro en un lugar donde tengo que brindar soluciones. O sea, a mí los tiempos del Estado, la burocracia, los tiempos no pueden dilatar las respuestas que tenemos que dar. O sea, yo siento una enorme responsabilidad de acompañar a la ministra Stanley en lo que hace de desarrollo social del NOA. Entonces esto de que nos obliga a tener diálogo permanente con intendentes, con los gobernadores, pero sobre todo con la gente y con sacar las oficinas a la calle y mostrar que hay un montón de herramientas a través de donde podemos dar contención y acompañamiento. Acá hay un montón de mujeres y madres que necesitan que lleguemos, porque hay mucha gente que quedó fuera de todo este sistema de protección. Y realmente a mí eso me apasiona y lo vivo con mucho. O sea, estamos trabajando fuertemente para estar a la altura de las circunstancias. Es muy delicada la situación social de la región y al reconocerla también asumimos el enorme desafío que tenemos y lo hacemos con mucha seriedad, con un equipo grande de gente que venía de la otra administración y que está entendiendo que queremos cambiar el estilo y la metodología. Perdón, pero vos hablaste de reunión con gobernadores, te obliga a esto, ¿no? Sí. ¿Hablaste con el doctor Urtubey? Hablé. Entonces, ¿viste de dónde es el ministro? Hablé, tuvimos una buena reunión justamente con esto, ¿no? La necesidad de articular. Yo no puedo creer que Nación pueda trabajar solo en la región y nos interesa ir tapándonos ni pisándonos. Creo que la situación del país reclama que nos sentemos en una mesa y planifiquemos objetivos concretos para llevarle soluciones. Así que me he reunido con él, tuvo la amabilidad de recibirme y donde le pude plantear una agenda de trabajo, donde va a marcar los ministros y una agenda, lo mismo hará la ministra. ¿Y a través de qué ministerio? En Salta. Bueno, nos tenemos que juntar con la gente de primera infancia y de derechos humanos. La verdad es que la Nación acompaña no solo el norte en Salta, sino en el país, acompaña a las provincias enormemente en recursos, en personal, acompañando comedores. Hay programas, por ejemplo, que son programas sociales que tienen cierta forma de trabajo, por ejemplo, las cooperativas. Y todo se articula con las provincias. Claro. Las unidades ejecutoras son las provincias y así vino siendo siempre. Entonces no hay un interés de decir, bueno, todos estos millones y toda esta gente que recibe diariamente de Nación es de Nación. No hay intención de ponernos mezquinos ni de separar, pero sí hay necesidad de sentarnos, analizar los resultados, ver qué funcionó, dónde tenemos que ajustar, dónde está faltando más presencia del Estado y mayor eficiencia, porque cuando uno habla de la eficiencia tiene que ver con eso. No puede ser que lleguemos a un grupo de niños cuando hay una enorme cantidad de niños que están fuera de cualquier tipo de protección. Así que yo valoro el gesto del gobernador y de su equipo. Veo que realmente esta nueva etapa con el presidente Macri de alguna forma nos enseñó a todos a trabajar en equipo, a darnos cuenta que le vaya bien al presidente Macri no es solo el presidente Macri, tiene que ver con los 40 millones de argentinos. Y yo valoro que los gobernadores, los intendentes estén sumados en este espíritu. Hace un rato hablabas de la franqueza del presidente respecto de reconocer los problemas, sobre todo sociales, la pobreza, desnutrición. Hace pocos días, el principal gurú de Cambiemos, Durán Barba, medio que relativizó la pobreza, que acá no había gente muriéndose de hambre y demás. ¿No es una contradicción con el discurso de Macri? Mire, yo no creo que le podamos endilgar al presidente las palabras de Durán Barba, ¿no? Sobre todo que es un hombre que siempre tira sus frases que te dejan pensando. O sea, yo
prefiero hablar de quien conduce este gobierno y quien nos ha bajado línea a todos. Y en personal la ministra Stanley, como ministra de Desarrollo Social, tiene un firme compromiso a trabajar contra la pobreza y trabajar fuertemente con la infancia. De hecho, se armó una red nacional para protección de la primera infancia y creo que para Salta están previstos 14 centros de primera infancia donde Nación los va a construir y acompañar en el funcionamiento. Hay un fuerte compromiso que no es solo discursivo, también de recursos. De hecho, ya la Nación acompaña a la provincia de Salta con millones y con profesionales en todo este tema de primera infancia. Hay muchísimo por hacer. Así que yo no creo que nadie en el gobierno lo relativice, me parece un error y no noto ese espíritu en el presidente y en su equipo. Todo lo contrario, ¿no? Hay una obsesión de entender que la única forma de terminar con la pobreza es generando trabajo genuino y por eso es la obsesión de transmitir tranquilidad y de mostrar al mundo y a los argentinos que realmente podemos dar para mucho más. Hay que generar inversión, un clima de inversión para que no sigan sufriendo todos los sectores, el comercial, el turismo. Realmente hay tanto por hacer que nadie relativiza nada, todo lo contrario, uno le duele y se asusta de ver el estado en el que estábamos. Ahora, ¿por qué vos creés que pueden venir capitales extranjeros a invertir a Argentina si el propio empresario de Argentina no invierte en Argentina? El otro día tuve una reunión interesante con el ministro Pancho Cabrera de Producción y él cree que y analizábamos, ¿no?, las medidas para las pymes y distintas acciones, y no solo el presidente apunta a captar fondos internacionales, de organismos internacionales, pero también fondos privados, sino también la inversión interna. De hecho, el ministro me explicaba que hay millones, ellos tienen cuantificado la cantidad de millones de empresarios argentinos que estuvieron paralizados todos estos últimos años, donde han decidido no invertir, y que a partir de ciertas señales que va dando este gobierno, de credibilidad, de que va a haber un valor en la palabra, de seguridad jurídica, se empezaron a destrabar y ya se empezaron a ver. Entonces ellos tienen cuantificado una cartera importante de millones que se van a reactivar internamente. Coincido con vos, o sea, acá hay un tema del desafío es atraer inversiones extranjeras, pero también que internamente los empresarios confíen y que se genere mayor inversión. Es el único camino para desarrollarnos y crecer. No podemos creer que la única salida es el empleo público. A mí me sorprende cómo realmente para muchos jóvenes profesionales salteños que se han recibido con mucho esfuerzo, de contadores, de abogados, la única salida es enviar un mensaje y pedir un trabajo en una oficina pública. Y eso no es desarrollo, eso no es progreso. Y nos hace muy mal tener estados que están quebrados desde el punto de vista financiero, como el caso de Salta y mucho, cuando vos ves la cantidad, la planta enorme de empleo público y lo que le cuesta, ¿no?, solventarlos. Vemos con los intendentes, que no pueden ni llegar a pagar los sueldos. ¿Qué está molestando una provincia donde los parques industriales no estén llenos de yuyos, sino llenos de fábricas, donde haya más pymes, donde haya la gente lo Está bien, pero ese es el grito? deseo. El tema es cómo se llega a la realidad. Fíjate vos. Nosotros en 24 años vamos a tener 2 gobernadores tuvimos. 12 años tu papá y 12 años Juan Manuel Urtubey. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Y dónde cambió la idea de ese joven que vos decís que se quiere meter el Estado y se mete en lo privado? ¿Dónde están? ¿Dónde están las pymes de 24 años en esta provincia? ¿Dónde están? No, de hecho, la situación económica es dramática en la provincia, en el norte. Cada gobierno que se va le va a dejar al que viene 8 años de deuda. Que nosotros venimos de cuántos años de kirchnerismo. Sí, 8. Yo te hablo de 24. Bueno, pero a ver, hay una industria como el turismo sí, que sí se ha desarrollado. La vas a ver, vos la viste en una evolución. Bueno, no casi existía. seguro que Salta, cuando mi padre es gobernador, cuando asume, venían 100.000 turistas. Cuando él le entrega el gobierno al doctor Urtubey, 1.100.000. Eso es haber generado una industria, la famosa industria sin chimeneas, que es el turismo, que genera empleo, desde las personas que cocinan, quienes limpian, quienes construyen. Imagínense cómo se habrá invertido y desarrollado esa industria que se pasó de recibir 100.000 a 1.100.000. Hoy, ¿en cuánto estamos? 1.100.000. O sea, igual o menos. No. Entonces, no, creo que estamos llegando a los 100.000. Bueno, Otra vez. está bien, pero ahí está el drama, en que no haya políticas de Estado, pero no podemos negar que si Pero se yo no hicieron sé si hay cosas. políticas de Estado, porque para que la gente venga a la provincia
tiene que haber un país que funcione. Hoy, por ejemplo, nadie vendría a la provincia porque el país no funciona, o sea, no hay quien pueda gastar porque realmente unas vacaciones. El destrozo en que yo lamento tener que hablar de la herencia, porque también para la sociedad es agotante, ¿no? Que quienes comienzan, digamos, la herencia que me dejó, pero tenemos que sincerar. De hecho, quizás muchos cuestionan si el presidente no le faltó contarnos un poquito más lo mal que estaba el Estado. Pero yo lo he visto en el Ministerio de Buenos Aires, donde había biblioratos en realidad vacíos y solo había trituradoras de papel. Han destrozado los expedientes de todo. Pero no solo porque quizás querían esconder cosas, sino también para hacer daño, para que después el nuevo ministro quiera seguir un expediente de una obra o de algo, y no existe. O sea, realmente yo creo que por eso yo creo que el desafío que tenemos para adelante es cómo logramos que la política genere política de Estado, no genere eso de cada vez que uno viene quiere tirar todo por la borda, y de hecho el presidente no tiró nada por la borda de lo que servía el kirchnerismo. Y hay planes que se están profundizando. No es que se diga, no, por capricho, como ellas hacen y Argentina trabaja y los planes se acaban. Al contrario, se va a profundizar. Pero se va en el camino correcto, Bettina, porque de un lado está todo lo de la herencia, que es innegable, además hay muchas pruebas, de hecho se ha escrito un montón, se ha documentado todo lo de la herencia. Sin embargo, para estos objetivos de trabajo genuino, inversión, desarrollo social, no se ven políticas de Estado. Por ejemplo, se publicó hace muy pocos días un informe de un periodista especializado en economía que indica que 27 funcionarios del gobierno nacional son o provienen de haber sido ejecutivos de Wall Street, son financistas de Wall Street. Y eso también se combina con una política nacional que hoy por hoy solamente ve atractiva la inversión en el sector financiero, con las LEVAC. Con las LEVAC. Es decir, inversión productiva no se ve, no se avisora, por lo menos en este presente. Yo complemento eso. Hay algo emblemático. Salta invirtió en 2 gasoductos, es decir, fueron inversiones privadas, 2 gasoductos para llevar gas a Chile. Lo terrible es que se invirtió el sistema y en uno de ellos va a entrar gas de Chile a la Argentina. Eso es todo un emblema. Y frente a eso, la respuesta del ministro de Energía fue: vayan pensando cómo aprovechan en algo la cuenca hidrocarburífera del noroeste, porque el gobierno nacional no va a poner ningún empeño ahí porque requiere mucha inversión. Vamos a trabajar más en el sur, que es más fácil extraer hidrocarburos. Entonces, esos mensajes contradictorios, y esto no es un invento, lo dijo el ministro Aranguren al ministro de la Producción de Salta. Entonces, estos mensajes contradictorios también tienen que obligar a pensar. Sí, como nos tienen que obligar a pensar los mensajes que nos daban cuando decían vaca muerta, ¿te acordás? Wow, se resolvió el problema energético por vaca muerta, y nos mintieron ¿cuántos años? O sea... Por eso lo que pasa es que estamos acostumbrados a tantas mentiras que no tenemos por qué confiar ya por ahí. Claro, pero esta es una gran verdad. Comparar, no, porque por ejemplo, usted habla del gas de Chile, pero ¿cuántos años vino gas de Bolivia o de Venezuela? Energía. Y no se invirtió acá. Lo que estamos sufriendo con el tema energético es por la falta de inversión. Bueno, o sea, pero pero Bolivia y Venezuela eran productoras de hidrocarburos. Chile ni siquiera lo es. Claro, pero ahí voy, ¿no? Que los gobernantes tienen obligaciones de pensar cómo solucionar esto, porque mientras se construían esos gasoductos, Menem acababa de destruir un modelo de producción hidrocarburífera en la Argentina, y el que impuso no sirvió, y los resultados lo vemos ahora. Entonces, no está mintiendo Aranguren cuando dice... olvídense que vamos a invertir en el norte. El problema es que decir una verdad como esa nos está obligando a decirle: no aceptamos, Aranguren, tu decisión. Sí, y es discutible, y se tendrá que sentar el ministro de Producción de la provincia y todo el NOA a discutir. A ver, yo quiero ver esos ministros defendiendo el NOA, defendiendo a la región. Sí, los ministros o los gobernadores, ¿no? Los legisladores, los gobernadores, o sea, bienvenidos a esa discusión, y yo creo que eso es lo bueno de esta etapa, que ahora se puede discutir. De hecho, ahora el Congreso funciona, ¿no? O sea, y se sacan decisiones, por ejemplo, con el tema de los holdouts, unánimemente se acompañó, porque todos entendíamos, y voy un poco a lo que vos planteas, Pablo, del tema financiero,
todos entendíamos que los recursos hay que atraerlos, ¿no? O sea, y coincido, no es de un día para el otro, pero a ver, acá también el BID, el Banco Mundial, a partir de todas estas decisiones van a acompañar en inversiones que tienen que ver con la primera infancia, en todo lo que es cloacas. Eso se va a hacer con financiamiento internacional, infraestructura. Pero siempre se hizo, ¿eh? Con financiamiento Bueno, internacional. sí, obvio, y lo que estamos buscando son las cloacas. Pero lo que pasó es que no se hizo. Y bueno, pero por eso te digo, entonces ustedes tienen que aceptar también de que lo que tenemos algunos años podamos tener dudas, porque nos dicen una cosa y después hacen otra. Sí. Los que tenemos algunos años debemos haber pagado 5 o 6 veces la deuda externa. Y la seguimos pagando. Sí. O sea, yo tengo una deuda externa que creo que no la contraje porque no tengo tanto, sin embargo tengo que seguir pagando la deuda externa. Entonces voy a decir, ¿pero hasta cuándo? Porque los fondos buitres, qué bárbaro, ya le pagábamos, qué lindo. Sí, pero ahora debemos de nuevo, ¿no? O sea, ahora se va a ir. Juan Manuel Urtubey tuvo una reunión hace 2 horas explicándole a la gente con un crédito de 350 millones de dólares, ¿sí? De los cuales va a tener un año de gracia y después va a pagar un año y después se va. Juan Manuel Urtubey. Quiere decir que el gobernador que venga o la gobernadora va a tener una deuda de 8 años por pagar que dejó Juan Manuel Urtubey. Cuando se fue el doctor Juan Carlos Romero, le dejó a Juan Manuel Urtubey una deuda de 8 años a pagar también. Por lo tanto, seguimos pagando deudas. Entonces, vos tenés que entender también que más allá de... financiamiento siempre y cuando vos digas, tomo esta deuda para hacer esto y que después se vea. Y o sea, yo creo que como sociedad también... y que sean obras que tengan sentido. Y el Fondo de Reparación Histórica también lo vimos pasar. Bueno, yo creo que coincido con ustedes y entiendo que eso da margen a que después poco se crea, nos dan anuncios, que haya una desconfianza. No, pero es bueno lo que vos decís, que vos tengas el entusiasmo de que todo esto va a andar, que es fantástico. Pero lo que ya lo hemos vivido algunos años, tenemos que pensar, si será esto, y si no se hace, la gente que quedó en el medio, el que tenía la pyme con 5 obreros, 6, y los tuvo que echar a todos, los otros que se quedaron del trabajo, empecemos de nuevo, porque vivimos empezando de nuevo. Sí. O sea, acá los 8 años del kirchnerismo fueron de que todo era histórico lo que se estaba haciendo. Como también es válido, si hay una medida o una declaración de un ministro, plantearla, discutirla, o sea, no necesariamente uno tiene que estar a favor de todo lo que diga un ministro o un asesor. Yo creo que en definitiva entiendo esta duda y creo que es natural que lo sentamos. Realmente es como que Argentina parece ese cuento de lo que nunca fue, ¿no? Somos un país maravilloso y nunca somos, o el norte es grande y nunca sale. Vos fíjate, Bettina, si los senadores nacionales defendieran el NOA, por ejemplo. Vos contá en el NOA cuántos senadores son y te vas a dar cuenta que como tenemos 3 por provincia, el peso que se puede tener en un Congreso de la Nación. ¿Y por qué no se tiene? Bueno, yo celebro que ahora empiezan a pensar en lo que son cada ley y no en esa obediencia de vida donde un gobernador llamaba y los hacía trabajar de una forma u otra, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Los gobernadores nunca hicieron una utilización de los senadores. Acá pasaron senadores que nunca pasaron por el Gran Boom y nunca hablaron con un gobernador. Pero eso pasó en todas las épocas. O sea, no es un hecho nuevo, pasó en todas las épocas. Los senadores siempre estuvieron divorciados de los gobiernos de turno. Bueno, y la prueba es que eso nos hizo muy mal. Y bueno, que claro. No sirve. Entonces celebremos que ahora hay más diálogo, celebremos que ahora el presidente y todo el equipo nos invita a construir de otra forma. Y yo entiendo todas las dudas y entiendo que no es fácil lo que se está viviendo y que se han tomado decisiones muy difíciles. Y porque lo conozco al presidente y a todo su equipo, sé que duelen. Yo creo que el desafío ahora es cómo transitamos este camino, que estoy segura que es el camino correcto. Nos tenemos que ir. Nos queda hoy una cosa importante. O sea, el presidente almorzó con la señora Mirta Legrand y nosotros cenamos con la señora Bettina Romero. Así es. ¿Está claro esto? ¿Sí? Dijo Bettina, dijo Analía, la futura gobernadora. Y bueno, el tiempo dirá. Gracias por recibirme. Gracias. Que la pases lindo, gracias. Nos encontramos el jueves de esta semana, gracias.